Un cordial saludo a todos nuestros espectadores. Somos alumnos de la Universidad César Vallejo, integrantes del grupo número 1 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo. Hoy venimos con un tema muy emblemático, el cual es el Grupo Norte, parte importante de la vida de nuestro gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza, el cual dejó grandes huellas a lo largo de su vida. A continuación les presentaremos los datos más importantes de este gran grupo de intelectuales. El núcleo familiar de César Vallejo era numeroso, debido al contexto de la época y procedencia mestiza provincial. Su familia influenció en la vocación sacerdotal, condición que le permitió nutrir su prosa y contextualizar sus poemas hacia el ámbito religioso. Para poder culminar su formación escolar, decide trasladarse desde Santiago de Chuco hasta Huamachuco. César Vallejo cursó sus estudios primarios en una escuela llamada Centro Escolar número 271, en su ciudad natal, Huamachuco. Seguidamente, cursó la educación secundaria en el Colegio Nacional de San Nicolás, iniciando en 1905 y culminando en 1908. Y tras pasar un año en su pueblo natal, vivió desde 1910 en Trujillo. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de la Libertad, pero al cabo de unos meses se le agotaron sus ahorros y tuvo que volver a Santiago de Chuco. En 1911 viaja a Lima y se matricula en dicha universidad para la Facultad de Medicina, pero la abandona por faltas económicas o por desilusionarse de dicha carrera. Consigue un empleo como maestro, pero en 1912 vuelve a Trujillo y consigue un empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera llamada Roma. En 1913 regresa a Trujillo para retomar sus estudios de la carrera de letras y para costear sus estudios trabajaba como maestro. Siempre vio la manera de sobresalir, nunca se rindió a pesar de su baja economía. Dentro de ello, su mayor motivación era escribir poemas. El 22 de septiembre de 1915 se gradúa de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana, lo cual logró conseguir su doctorado en letras y derechos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vallejo y Grupo Norte. El Grupo Norte fue un grupo que reunía a jóvenes intelectuales y artistas para poder compartir y enriquecerse sobre los diversos conocimientos que se adquirían. Este grupo tuvo una presencia esencial en la vida de Vallejo, influyó grandemente en su formación como poeta y como ser humano, junto a cada uno de sus compañeros, con los cuales se formaron lazos de amistad muy fuertes. César Vallejo se une al Grupo Norte en 1915 y forman un compacto grupo universitario que leía y debatía temas de la actualidad. La filosofía, la literatura y temas modernos eran las principales materias a dialogar. En las diversas tertulias, Orrego era el que comentaba y seguidamente los otros jóvenes opinaban y contestaban, brindando así unas espléndidas demostraciones de una discusión universitaria. Vallejo presenta en las noches de tertulia algunos de sus versos que iba puliendo. De igual manera, expone alguna historia que narra la vida del Ande y de los trabajadores del campo y las minas. La vinculación de César Vallejo fue decisiva en la definición de su vocación y en la maduración de sí mismo como poeta. Orrego y Espelucín, dos de sus grandes amigos, fueron los que más contribuyeron a su desarrollo. Apoyaron a extender su horizonte literario, entendido aún entre el clasismo y modernismo. Los bohemios lo animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas, que se manifestaron en diversos diarios trujillanos y revistas. Origen de la Bohemia Trujillo. Bohemia de Trujillo
o Movimiento Cultural de Trujillo. Se conoce generalmente al despliegue de actividades realizadas por parte de un grupo de jóvenes intelectuales y artistas. Dicha generación no solo tenía la inquietud cultural y voceril, sino también la atención del problema económico y social enraizado en el pensamiento y acción de los grupos de poder dominante de la metrópolis, que hacían cada día más visible la exclusión de amplios sectores del Perú. Dicho movimiento asumió en sus inicios objetivos artísticos y literarios. El punto de encuentro de este surgimiento descentralizado es el cambio o transformación de las caducas estructuras económicas y sociales que afectan a puntos fijos del Perú. El Grupo Bohemia de Trujillo fue uno de los más fructíferos en efervescencia cultural y social, tanto como en el norte como en las demás regiones del país. Este movimiento cultural, conocido inicialmente como Bohemia de Trujillo, tuvo como inspiradores a Antenor Orrego y José Eulogio Garrido. En 1914 tomaron como líder a Antenor Orrego. Este intelectual, autor de varios libros, director de periódicos y revistas, se convirtió en el orientador estético y filosófico de los integrantes, un grupo integrado por jóvenes estudiantes, si bien hijos de familia con ascendencia aristocrática de diversa índole del norte del Perú, pero con mentalidad liberal y de cambio, cuyo propósito era realzar la cultura y la elevación mental de Trujillo. Las primeras reuniones del grupo se realizaron en la casa de José Eulogio Garrido, luego en la de Antenor Orrego y en la de Macedonio de la Torre. Algunos sucesos considerados relevantes ocurrieron desde la llegada de la tecnología hasta la Primera Guerra Mundial. En esos años nacieron grandes poetas y escritores. Estos sucesos marcaron aquella trascendencia del grupo Bohemia de Trujillo, generando gran importancia en el desarrollo del Perú. De esa manera, varios de sus miembros destacaron evidentemente en los campos de la literatura, del pensamiento y de la política a nivel nacional, como fue el caso de nuestro gran poeta César Vallejo. El Grupo Norte fue conformado por personajes intelectuales, así como también artistas del norte del Perú. En este se reunían jóvenes de carácter revolucionario y bohemio. Tuvo como gran animador al escritor y filósofo Antenor Orrego. Este se convirtió en un orientador para los integrantes, quienes se alzaron contra otro grupo intelectual trujillano. El grupo adoptó el nombre de Bohemia de Trujillo a raíz de un artículo escrito por el poeta Juan Parra del Riego. Las veladas que transcurrían entre lecturas, comentario de nuevos libros, conferencias improvisadas y recitaciones poéticas, ya en altas horas de la noche, los integrantes siempre deambulaban por las calles trujillanas con ruidosa alegría. Los bohemios empezaron publicando sus colaboraciones en las revistas Cultural Infantil, órgano del Centro Escolar de Varones de Trujillo, e Iris, publicación de vida efímera, y en los diarios La Reforma, dirigido por Orrego, La Industria y El Federal. Dicho esto, el grupo estuvo en contacto con la intelectualidad joven en todo el Perú. Además, entre algunos de los integrantes del grupo tenemos a Antenor Orrego, Víctor Raúl Haya de la Torre y Alcides Spelucin. Los integrantes más representativos del Grupo Norte fueron Víctor Raúl Haya de la Torre, periodista y líder político; Eduardo González Viaña, novelista y periodista; José Eulogio Garrido, poeta piurano; Antenor Orrego, escritor, periodista y filósofo; Alcides Spelucin, poeta; Macedonio de la Torre, pintor, escultor y músico; Julio Garrido Malaver, poeta; César Vallejo, poeta y educador;
Francisco Sandoval, poeta, periodista y profesor. Juan Espejo Esturrizada, poeta, narrador, periodista y educador. Ciro Alegría, escritor, político y periodista. La mayoría de Grupo Norte destacó en sus escritos en el campo de la literatura, la política y del pensamiento. Los representantes fueron reconocidos de manera universal, como Víctor Raúl Haya de la Torre, fue un pensador político peruano, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y líder histórico del Partido Aprista Peruano, el más longevo y el mayor consistencia orgánica de la política del Perú. En este sentido, Víctor Raúl de Haya de la Torre, desde su exilio político en México, fundó en 1924 la Alianza Popular Revolucionaria Americana e intentó lograr su cometido político antiimperialista y unificador de nuestra América en beneficio de los pueblos autóctonos del continente. Alcides Alejandro Espelucín Vega fue un poeta, educador y político peruano. Como poeta es considerado como un notable exponente del modernismo tardío. Su obra poética es breve, pero muy bien elaborada. La poesía de Espelucín, una nota característica y típica por su esfuerzo creadora y por su vuelo emocional y efusivo. César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en su país, que sobresalió en sus diferentes poemas, como Los Geraldos Negros y su libro Trilce. El Grupo Norte no solo se tornó a intereses culturales y artísticos, sino que adoptó intereses políticos por la constante actividad de globalización de sus miembros, en la poesía, narrativa, educación y periodismo del grupo, donde estuvo muy presente César Vallejo, con sus obras representativas como Crónicas y Artículos, donde todas sus publicaciones fueron publicados en España con el título Desde Europa, una colección de textos que comparte temas e inquietudes con su poesía. También tenemos España aparte de mí este cáliz, un poemario escrito en los últimos meses de 1937, encuadrado en el realismo socialista y fue publicado después de su muerte en 1939, formado por un conjunto de 15 poemas en el cual el último da el origen al título de la obra. También está el poema Trilce, que es el más reconocido e importante, publicado en el año de 1922, siendo el más radical escrito en lengua española, aparecido justamente en el momento de la irrupción del vanguardismo en el mundo, que pregonaba una renovación o cambio de los cánones de la estética, luego de la gran conmoción universal que significó la Primera Guerra Mundial. Cabe reconocer un reto muy importante, que César Vallejo, estando en el Grupo Norte, todos sus miembros le ayudaron a ensanchar su horizonte literario, para hoy en día seguir recordando con orgullo y admiración a un gran poeta y ser humano.